Hoy vamos a meternos en la historia de John Dalton, un nombre que seguro que suena de las clases de química, ¿verdad? Pero la historia que hay detrás es, bueno, es increíble. Vamos a descubrir cómo un hombre que lo tenía todo para pasar desapercibido acabó convertido en un auténtico héroe nacional. 40.000. Esta es la cifra. Según las crónicas de la época, 40.000 personas desfilaron ante el féretro de John Dalton en Manchester allá por 1844. Un funeral de kilómetros de gente. Y aquí está la gran pregunta, la paradoja de todo esto. ¿Cómo es posible que un hombre que se pasó la vida entera huyendo de los honores recibiera un adiós tan masivo? La respuesta, como veremos, dice mucho sobre él, pero también sobre la época que lo convirtió en una leyenda. Para entender la magnitud de ese funeral, primero hay que conocer al hombre. Y ya lo adelanto, era todo lo contrario a lo que hoy llamaríamos una figura pública. A ver, es que Dalton era, de origen muy humilde. Su fe, la cuáquera, era súper estricta. Era un currante, siempre solo, incansable. Nunca se casó, tenía poquísimos amigos. Y para colmo, los que le oían hablar decían que era un rollo, que tenía una voz, bastante desagradable, estridente. Vamos, que carisma, lo que se dice carisma, no tenía mucho. Y claro, pensemos que en su época no había premios Nobel, ni mucho menos medios de comunicación para fabricar famosos de la noche a la mañana. Así que el misterio se hace más grande. ¿Qué demonios hizo para que la sociedad británica lo valorara de esa manera? La primera pista, la clave número 1 para resolver esto, no está en él. Está en el momento que le tocó vivir, la era del vapor, en plena revolución industrial. Gran Bretaña estaba cambiando a una velocidad de vértigo. Se pasó de una economía basada en el trabajo a mano y la madera a depender de máquinas de hierro y acero alimentadas por carbón. De repente todo era ruido de máquinas de vapor y el calor de los hornos de fundición. Y aquí viene lo importante. Para que toda esa maquinaria nueva funcionara, era fundamental entender y controlar la temperatura y la presión de los gases. La ciencia dejó de ser una cosa de eruditos para convertirse en el motor de la economía. En este nuevo mundo industrial, quien dominara la química se convertía en una figura indispensable. Entender cómo funcionaba la materia a nivel fundamental era, literalmente, la clave del progreso. La segunda pista está en su carácter. Porque la clave no es solo lo que Dalton sabía, sino quién era. Un maestro cuáquero, guiado por la ciencia, sí, pero también por una humildad tremenda. Dalton era cuáquero, un grupo que defendía una vida muy sencilla, la honestidad total y el pacifismo. Rechazaban los lujos y no tenían sacerdotes, porque creían en una conexión personal con lo divino. Y sobre todo, algo fundamental para esta historia, le daban un valor enorme a la educación. Por sus creencias, a los cuáqueros no les dejaban entrar en las grandes universidades como Oxford o Cambridge. ¿Qué hicieron? Pues montaron sus propias escuelas. Y esto es clave porque convirtió a Dalton en un maestro entregado a enseñar a la gente corriente, muy lejos de la pompa de las cátedras universitarias. Hay una anécdota que lo define a la perfección. En 1826, un químico francés súper famoso viaja a Manchester solo para conocerle. El hombre esperaba encontrarlo en un laboratorio impresionante o algo así, pero no, lo llevaron a una escuelita en un barrio humilde. Al ver a Dalton dándole clase a un niño, el químico francés pregunta, todo confundido, si tenía el honor de hablar con el señor Dalton. La respuesta de Dalton es oro puro. Le dice, sí, ¿podría sentarse y esperar un poco, que estoy explicando a este muchacho la aritmética? Sus prioridades estaban clarísimas. Entonces, ¿cómo llegó este maestro tan peculiar a su teoría revolucionaria? Pues es curioso, porque su camino hacia los átomos no empezó con la química, sino con algo mucho más cotidiano, el tiempo. Con solo 20 años, Dalton empezó a apuntar cada día cosas sobre el tiempo. Y cuando digo cada día, es cada día. Durante 57 años. ¡57! Anotaba la temperatura, la presión, la humedad, todo. Acabó con más de 200.000 observaciones. ¡Una locura! Y fue esa disciplina de hierro la que le puso en el camino de la teoría atómica. Él mismo lo resumió. Esa disciplina diaria era una obsesión necesaria para obtener resultados valiosos. O sea que su genialidad no fue un chispazo. Fue el resultado de trabajar como nadie día tras día. Pero la curiosidad de Dalton iba mucho más allá del tiempo. Hay otra historia, una muy personal, que nos enseña otra cara de su mente científica, y que empezó con una situación bastante embarazosa. La historia es buenísima. Un día le regala a su madre unas medias. Para él eran de un azul oscuro, muy discreto, perfecto para una mujer cuáquera. Para su sorpresa, su madre reaccionó escandalizada. Eran de un rojo escarlata súper llamativo. Ahí Dalton se dio cuenta de que su visión era diferente, y en vez de dejarlo pasar, lo investigó. Y en 1794 presentó el primer estudio científico sobre la ceguera al color.
Su método fue tan bueno y su investigación tan pionera que esta condición visual pasó a conocerse, en su honor, como daltonismo. Fíjate, convirtió su propia limitación en un legado científico. Y así llegamos al núcleo de su fama, a su legado indivisible, la teoría atómica que lo cambió absolutamente todo. Dalton propuso que toda la materia estaba formada por átomos, partículas fundamentales, indivisibles e indestructibles. Era una idea de una simplicidad brutal, que por primera vez daba una explicación lógica y útil para los mecanismos de la química. Por supuesto, hoy sabemos que su teoría no era del todo correcta. Científicos posteriores demostraron que el átomo sí se puede dividir, pero eso no le quita mérito. El concepto de Dalton fue la llave maestra, el avance teórico que permitió que toda la química moderna pudiera desarrollarse. Y esta nos devuelve a la pregunta del principio. La fama de Dalton no fue solo por su teoría atómica. Fue la combinación de una mente brillante con un carácter humilde y trabajador, justo en el momento de la historia que más necesitaba a alguien como él. Fue la confluencia perfecta de genio, carácter y contexto.